Bien, hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga a todos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente para estudiar de su palabra, la palabra que Él nos ha dejado a través de las Escrituras. Hoy vamos a continuar, hermanos, con la segunda parte de la clase de la humildad, clase que iniciamos el domingo pasado. El domingo pasado, hermanos, pudimos estudiar acerca de Filipenses 2 y pudimos ver el ejemplo más grande de humildad, que fue el ejemplo de Jesús, donde Jesús, siendo en forma de Dios, dice que no escatimó ser igual a Él, sino que se despojó. O sea, siendo Dios, se despojó para venir a esta tierra y tomar forma de hombre, de siervo. Se sometió a servidumbre. Y en cierta ocasión Él dijo: yo he venido para servir y no para ser servido. Vimos también, hermanos, que la manera en que una congregación, un grupo de personas, una pareja, un matrimonio se logra poner de acuerdo, hermano, es justamente cuando hay humildad. El día de hoy vamos a ver 3 puntos importantes acerca de la humildad. La humildad en lo material, la humildad en el conocimiento y la humildad en la edad. Repito, vamos a estudiar 3 puntos. La humildad en lo material, la humildad en el conocimiento y la humildad en la edad. Son 3 puntos que nosotros vamos a estudiar. El versículo de memoria que se van a aprender es Salmo 138, 6. Y vamos a dar paso a un hermano o hermana voluntaria que quiera leerlo. Salmos 138, 6. Salmo 138, 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, al altivo mira de lejos. Amén. Entonces ese es el versículo que nos vamos a aprender de memoria para el próximo domingo. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, a la distancia. No le gusta a Dios las personas altivas y orgullosas. Le encanta a Dios las personas humildes. Vamos a iniciar, hermanos, entonces con el primer punto de esta mañana: la humildad en lo material. Y aquí se pone la cosa interesante, hermanos, porque nosotros somos seres muy materialistas. Vivimos en este mundo aferrado muchas veces a las cosas materiales, a las cosas perecederas. Y nosotros necesitamos, hermanos, mostrar la humildad. A veces cuando hablamos de la humildad en lo material, bueno, es que el rico debe ser humilde. No. El pobre también necesita ser humilde. Y es que a veces cuando se confunde la palabra pobreza con humildad, es algo muy, muy malo, hermano. Humildad y pobreza no es lo mismo. No, que esas personas allá son humildes porque piensan que son humildes al ser pobres, pero no. Hay pobres, hermanos, orgullosos. Hay pobres altivos. Y hay ricos, hermanos, humildes también. O sea, la humildad y el orgullo no está condicionado, hermano, a las cosas materiales. Pero las cosas materiales pueden hacer que una persona sea humilde o no lo sea. Y vamos a leer un primer versículo que yo siento que es muy claro, Proverbios 30. Proverbios 30 del 7 al 9, y vamos a pedir a un hermano o hermana que quiera leerlo. Proverbios 30 del 7 al 9.
Amén. Dice así: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabras mentirosas, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Porque siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, algo interesante, ¿no? Dice, dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Entonces, hermanos, la vanidad, y lo va a describir mucho el libro de Eclesiastés, y al final el libro de Eclesiastés concluye que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Entonces él habla de la vanidad y la palabra mentirosa. Dice, aparta de mí. Y a mí me gustaría que más adelante se pudiera llevar una clase de la mentira, hermano. Creo que es muy importante. Pero ahora vamos a hablar acerca de la vanidad. Dice, aquí el escritor va a demandar, hermano, un punto medio. Dice, no me des pobreza ni riqueza. Dice, manténme del pan necesario. O sea, dame de lo que yo necesito para vivir. Y ahora en el siguiente versículo él va a explicar por qué él demanda esas cosas. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o siendo pobre hurte. Entonces aquí el escritor va a explicar, hermanos, que hay que tener cuidado, mucho cuidado, hermano, tanto en la pobreza como en la riqueza. Porque en la pobreza, hermano, también te puede llevar a hacer cosas malas. Y en la riqueza, hermano, también se pueden hacer cosas malas, pero también se pueden hacer cosas buenas. Como vemos el caso de Abraham. Abraham fue muy rico. Job fue muy rico, pero fueron personas de ejemplo para nosotros. Jesús fue pobre y es el mejor ejemplo para nosotros. Pero hermanos, cuando no tenemos un corazón como el de Jesús, aquí se nos va a escribir que tenemos que aprender, hermanos, a valorar lo que es el pan de cada día. Jesús en su oración, ¿qué dice acerca del pan? Amén. Entonces, hermanos, aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando se habla de lo material, hermano, las personas pueden llegar a ser muy orgullosas, no aprenden a vivir humildemente. En esta mañana el hermano leyó unos textos acerca del joven rico, ¿verdad? Dice que ese joven rico llegó de rodillas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él estaba interesado en la salvación. Y Jesús le va a responder que guarde allá a los mandamientos dados en el Sinaí. Dice, ya todo eso yo lo he guardado. Y después se le manda, ¿qué cosa? A que venda todo lo que tenga y se lo dé a los pobres, hermanos. Entonces hay hermanos que son humildes, hay hermanos que están aquí presentes, pero ¿qué pasa cuando se le toca, hermano, lo material? ¿Qué pasa cuando se le toca el dinero, hermanos? ¿Qué pasa cuando se le toca el trabajo? ¿Qué le pasó al rico? Entristeció, hermano. Se fue. Porque, hermano, nosotros no hemos aprendido y necesitamos aprender a vivir, como dice el versículo 8, manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender a vivir humildemente. Nosotros necesitamos alejarnos del orgullo
y necesitamos cuidarnos mucho con las cosas materiales. Hay personas, hermanos, que se creen superior a los demás por tener mayor dinero. Hay personas que con la forma de hablar, con la forma de expresarse, ven como menos a los demás. Pero muchas veces no se acuerda de dónde salió. Muchas veces no se acuerda que hasta fue pobre en el pasado. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. El amar las cosas materiales por encima de las cosas abstractas, de las cosas que no vemos. Y así ha pasado muchas veces. Muchos hermanos, muchas personas se corrompen a causa del dinero. Hay personas que muchas veces, y lo he visto en muchas congregaciones, cuando no tienen trabajo, hermanos, están congregados. Pero muchas veces, hermanos, consiguen un trabajo, consiguen un negocio y terminan, ¿qué cosa? Apartándose. Terminan apagándose. ¿Por qué, hermano? Porque no aprendió a vivir con humildad. No aprendió a vivir con humildad. Muchas veces, hermano, cuando uno aplica así que para conseguir trabajo, una de las cosas que yo siempre escribí, hermano, es que los domingos no trabajo. Yo no sé si es que por eso no me llamaron muchas veces. Pero yo le escribí, hermanos. Y a veces es mejor tener algo, tener poco, hermanos. Y hay un versículo que lo dice, es mejor tener un bocado, pero con felicidad, que tener mucho, hermano, con amargura y con tristeza. Y en mi experiencia, muchas de esas personas que ganan mucho dinero viven amargados. Y los veo, viven frustrados muchas veces. Porque, hermanos, nosotros necesitamos aprender a estar en un equilibrio. Y ese equilibrio es lo que demandaba aquí el escritor. Manténme el pan necesario. No me des ni pobreza ni riqueza. No sea que me sacie y te niegue. Y eso le pasó al rey Nabucodonosor. ¿Usted sabía eso? Él se engrandeció. Y adivinen cómo terminó el rey Nabucodonosor. Comiendo hierba. Lo puso Dios a comer hierba. Como si fuese una vaca. ¿Por qué? Porque él se engrandeció en gran manera. Y a veces, hermanos, el pobre hace lo mismo. Con lo poco que tiene se agranda. Y yo vengo, hermanos, de una provincia, allá en Colón es así. O sea, no importa que te mueras de hambre, no importa nada, pero tú tienes que ir con tus zapatillas Nike, tú tienes que ir con tus cadenas, tú tienes que ir con tu reloj de marca, no importa que tu casa se esté cayendo, eso no importa. Entonces, allá en la ciudad muchas veces se vive de esa manera. O sea que la humildad no es algo condicionado al rico o al pobre. A veces el pobre, hermano, puede resultar hasta menos humilde. Amén. Bien, vamos a leer Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Este es uno de los versículos, hermanos, que se habló también en uno de los devocionales de la mañana.
Muy interesante estas palabras del apóstol Pablo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Hermano, aquí vemos una palabra interesante, aprendido. Es algo que se aprende. Y los golpes de la vida muchas veces te lo van enseñando. Pues he aprendido a contentarme, a estar feliz, a estar gozoso, cualquiera que sea mi situación. Y en el versículo siguiente va a explicar y va a utilizar, hermano, la palabra humildemente como un sinónimo de pobreza. Pero allí la palabra es pobre, hermano. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay personas, hermanos, que no saben ni vivir en pobreza porque viven amargados, estresados, sin gozo, sin contentamiento, y cuando tienen la lana, el dinero, tampoco saben vivir. Se descontrola, terminas gastando más de lo que gastabas cuando ganabas menos, y creo que en algún momento nos ha sucedido a todos. Entonces no sabemos ni vivir en pobreza y no sabemos ni vivir en abundancia. Pero es algo, hermano, que el escritor dice que se aprende. ¿Y que es duro? Sí, es duro. Porque cuando adquirimos algo más de dinero, queremos comprar, queremos pasear, queremos hacer tantas cosas. Pero, hermanos, necesitamos aprender a estar contentos cualquiera que sea la situación que se nos presente. Por ahí veía un video, hermano, que decía que nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie. Muchas de las compras que nosotros hacemos, el ser humano, es para demostrar. Queremos un carro, hermano, para demostrar. O queremos un Kia Picanto, ¿verdad? Entre más podamos, entre más nos dé el salario para uno más grande. Amén. Porque queremos demostrar, hermanos, la mejor ropa, la mejor comida. Entonces, hermano, yo no me imagino al apóstol Pablo en estos tiempos haciéndolo de esa manera. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Qué gusto, hermano, es estar saciado, es comer. A mí me encanta comer, hermanos. Pero nosotros tenemos que aprender a estar feliz cuando tenemos para comer y cuando no tenemos para comer. Cuando padecemos hambre. Y usted recuerda que el apóstol Pablo llegó a pasar 14 días sin comer. Cuando iba en ese viaje a Roma. Yo no sé si yo aguante 14 días como el apóstol Pablo. Bueno, yo digo que no. Entonces, hermano, nosotros necesitamos contentarnos de acuerdo a la situación en que nosotros estemos. Y es muy interesante eso. Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo que me fortalece a mí, que lo fortalece a usted. Para así tener abundancia como en necesidad, nosotros vivir con la palabra contentarme, contento, feliz. Hermanos, sé vivir humildemente, sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. Usted y yo no tenemos que demostrarle nada a nadie. Tenemos que comprar lo que necesitamos. Y muchas veces compramos para que otros vean. Y cuando hacemos eso, lo vi en el video, se puede volver en algo crónico, a tal punto de que no somos felices. Así que, hermanos, en este primer punto nos exhorta a que nosotros aprendamos a vivir con humildad en lo material. Y esa humildad también, hermano, va ligado a que nosotros no tenemos que demostrar, repito, nada a nadie, ni a sus familiares, ni a sus compañeros de trabajo.
Porque los familiares a veces son así: oye, ¿cuándo vas a tener casa? Oye, ¿y cuándo vas a tener carro? Oye, ¿y esa ropa? ¿Y esto? Y te van diciendo tantas cosas que te persuaden a querer hacer algo, o meterte en una deuda, o querer hacer algo de lo cual nos arrepentimos muchas veces. Nadie de esas personas, hermanos, nos da dinero. Ninguna de esas personas que critican nos da para comer. Nadie de ellos. Solo son palabras venenosas en muchas ocasiones. Por lo cual nosotros tenemos que aprender tanto de Proverbios como de Filipenses. No me des ni pobreza ni riqueza, si tenemos el pan necesario. Amén. Aprendamos a vivir en humildad y también en abundancia, hermano. Así que este es el primer punto de esta mañana. Preguntas o comentarios. Haga su pregunta, hermano, haga su comentario. Seguro, hermano, todo clarito. Sí, hermano, muy importante este primer punto. Muy importante. Bien, vamos al segundo punto, hermano: la humildad en el conocimiento. No solamente en lo material debemos aprender a vivir humildemente, sino, hermano, en el conocimiento también. El conocimiento es algo que también va a aplicar tanto para el inteligente como para el no inteligente, para el letrado como para el no letrado. Muchas veces se puede ser orgulloso en los distintos aspectos. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, y un hermano o hermana voluntaria que lo pueda leer. Romanos 12, 3. Amén, hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios está para mí. Amén. Muy importante este versículo que acaba de leer nuestra hermana. Dice: a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no tenga, dice, más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo, o sea, de sí mismo, la persona, con cordura. Entonces aquí vamos a entrar en algo muy importante, hermanos. Y aquí se va a tocar un problema, porque el problema es que las personas a veces logran tener un concepto de sí más alto del que debemos tener. Cuando pensamos, hermanos, que somos la última Coca-Cola del desierto, que somos los que más sabemos, que somos los que no necesitamos, hermano, ningún tipo de corrección. Entonces nosotros necesitamos pensar de nosotros con cordura. Nosotros necesitamos reconocer que somos pecadores. ¿Qué es Anel? Un pecador. Nosotros necesitamos pensar de nosotros, dice, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces a veces eso pasa, hermano, cuando hay personas con X o Y talento. Como yo soy el que más canto, entonces yo me siento que soy el que más canto. Yo me siento que soy el que más predico. Yo me siento el que más sé. Pero dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que
que tenemos que pensar de nosotros con cordura. Y una de las cosas que necesitamos entender es que hay personas que saben mucho más que uno. Siempre va a haber alguien que sepa más que uno. O sea, uno no es la última Coca-Cola del desierto. Y abriendo un pequeño paréntesis en esta misma línea, es a veces un mal que nosotros le hacemos a los niños, a los hijos. Decirles que es lo mejor, que es el mejor estudiante, que es el más inteligente. Pero necesitamos entender que en la vida real, hermano, hay gente más inteligente que nosotros, hay gente que sabe más que nosotros, que canta más que nosotros. Entonces, pensemos con cordura. No hay que decirle al niño que él es el más inteligente de la clase. Puede que sí lo sea, pero no hay que decírselo. O que el trabajo tuyo está más hermoso que el trabajo de ella. O que la tarea tuya quedó mejor, tu charla quedó mejor. No alimentemos ese ego en ese niño que después va a terminar siendo una persona altiva y orgullosa. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si Dios nos da un talento, lo repartió, multipliquémoslo. Si me dio 5 talentos, mi deber es mostrar 10. No tengo que decir, yo tengo 5, pero él tiene 2 y él tiene 1. No, usted multiplique lo suyo. El de 2 va a dar cuenta de sus 2 y el de 5 va a dar cuenta del de 5. Y entre más dones tenemos, más se nos va a demandar entonces a nosotros. Entonces es importante, hermano, que en cuanto al conocimiento, nosotros aprendamos a ser humildes, a reconocer que hay alguien que sabe más que nosotros. Porque ¿qué pasa? Cuando vemos que alguien sabe más que nosotros, a veces la conducta humana es bloquear, formar una pared. Pero yo he aprendido, hermano, que hay que aprender de las personas que suelen saber mucho más que uno. No crear una barrera. Hay un segundo versículo en este punto, 1 Corintios 8, del 1 al 3. ¿Alguien que lo pueda leer? Dice, 1 Corintios 8, 3, por cuanto los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envejece, pero el amor existe. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amén. Dice que el conocimiento envanece. O sea, hermano, que el conocimiento es algo que hay que manejarlo con pinzas. Porque te puede terminar engrandeciéndote. Pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mire esas palabras. Hay personas que creen que saben, pero dice la Biblia que aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El conocimiento debe ser manejado con amor. Con amor. Y si nosotros llevamos esta enseñanza a la práctica, usted va a conocer muchas personas, hermanos, que son egoístas con el conocimiento. Muchas personas que no quieren enseñar lo que saben para él estar por encima siempre de los demás. Entonces, para uno como maestro, o ustedes que se están formando, los varones, como maestro, hermano, la humildad es compartir el conocimiento que usted tiene. Y si hay alguien que al final termina siendo superior a usted en conocimiento, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Para los que vieron el video que le envié hace unos días, creo, nosotros vemos de que cuando llegó o llega ese primer pastor en ese tipo de congregaciones, tienen la humildad para luchar y formar a otros hombres. No se quedan con el conocimiento para sí. Y eso implica para las damas también y para también los varones, para todos dentro de la congregación. Necesitamos demostrar la humildad compartiendo nuestros conocimientos y no guardarlo para sí. Y no solamente el conocimiento de la Biblia, sino en todos los otros dones que los hermanos puedan tener. Hay hermanos que tienen años, décadas, y tienen a los pobres miembros sin conocimiento. No les gusta enseñarles porque temen a ser reemplazados muchas veces. Pero nosotros, la vida, hermano, o el ciclo de la vida debe continuar y nosotros necesitamos compartir el conocimiento que sabemos. Eso hacen los profesionales. Dicho esto, hermano, cuando hablamos del conocimiento, tampoco vamos a menospreciar a las personas que no han podido estudiar académicamente. Si yo tengo un título universitario, yo soy igual hijo de Dios como el que no lo tiene. Ante Dios somos iguales. Pero muchas veces las personas adquieren un título y se agrandan totalmente. Y usted lo ha podido observar, se agrandan. Pero dice el versículo, y si alguno se imagina, porque es una imaginación, que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, hermanos, esto también va a aplicar para la congregación. La congregación debe estar en la solicitud de poder escuchar siempre a sus maestros, sea quien sea, y aprender de ellos. Por eso Jesús en cierta ocasión dijo: hagan lo que ellos enseñan, mas no hagan lo que ellos hacen. A veces el miembro, hermano, es orgulloso y dice: como esa persona va a enseñar, o tal expositor va a enseñar, entonces yo cierro mi mente. No, Jesús dijo que era importante hacer lo que se enseñaba, aunque esas personas no eran el mejor modelo a seguir, refiriéndose a los fariseos. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con el conocimiento, y esto va a aplicar para cualquier persona. Hay personas que no escuchan. No hagas esto, mira, lo puedes hacer de esta manera. No, se cierran, lo hacen a su manera, y es ahí donde nosotros necesitamos, dice un dicho: recibe consejo y llegarás a viejo. Entonces es importante, hermanos, que seamos humildes con el conocimiento, tanto como maestro como miembro de la congregación. Amén. Amén. Bien, preguntas, hermanos, comentarios. Están muy callados hoy. Hagan su pregunta, hermano, su aporte. Con respecto a las personas que tienen el conocimiento, mas sin embargo no lo comparten y tampoco hacen uso del conocimiento para ellos mismos, ¿cómo se aplicaría esto en el tema de la aplicabilidad que no lo aplican para ellos? Amén, hermano. Sí. Cuando se tiene el conocimiento, hermano, y no lo aplican en sus vidas, es que realmente el conocimiento que tienen no está pegado al amor. O sea, es un conocimiento vacío. O sea, han estudiado, son letras,
pero letras como si fuese un libro. O sea, no transmite ni para él. O sea, como dice el dicho, no corta ni presta el hacha. O sea, no lo aplica en su vida ni lo quiere transmitir. Bueno, aléjense de esas personas. No sé si contesté la pregunta, hermano. En este caso sería algo como egoísta. Sí. Se vería como una persona egoísta. Amén, así mismo, es una persona egoísta. Muy importante el aporte de la hermana. Egoísmo. Y hay muchas personas así, se vuelven egoístas. Y en la universidad había ingenieros que no te enseñaban todo. Porque ellos sentían que uno iba a ser su competencia en el futuro. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente de que necesitamos aprender esa humildad y no ser egoístas. Amén, hermano. Sí, también agregar El hermano Elías. Sí, hermano. La pregunta sería, justamente el tema estamos hablando de la humildad. Pero ¿cómo haría para hacerme la evaluación de la humildad? ¿Cómo haría para? Hacer la práctica de la humildad. Amén. La práctica de la humildad radica, hermano, en reconocer que no sabemos nada. En reconocer, como dice el versículo anterior, con cordura de nosotros mismos. O sea, la humildad se pone en práctica cuando nosotros reconocemos realmente quiénes somos. Somos unos pecadores, somos unas personas que muchas veces el pecado nos gana, por consiguiente no somos nada. Somos personas que no sabemos nada. Entonces nosotros mismos tenemos que achicarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos, en vez de agrandarnos, y tú eres, no, achícate. Entonces en la práctica, así nosotros aplicamos la humildad, achicándonos a nosotros mismos, no agrandándonos. Y es lo que muchas veces suele suceder, ¿no? Que va caminando como entre la nube, por lo alto, no. Achicarse. Muy bien, damos paso ahora al hermano Armando. Amén, hermano. Sí, dado lo mismo que tú mencionas acerca de reconocernos, ¿no? Como iguales, por lo menos aquí en la Iglesia de Cristo, una de las preguntas que siempre tuve antes de trabajar en la iglesia fue por qué a veces los pastores o padres cantantes, ¿no? O sea, no permiten que sus miembros o las personas tengan X conocimiento. Por lo menos actualmente ya lo he entendido, ya se puede ver por lo menos de la Iglesia de Cristo en parte de los miembros, en parte no, o sea, son muy dados a este punto, o sea, de reconocerse que todos necesitamos de todo. Por lo menos pongo ejemplo usted mismo, con el conocimiento que tiene, de los estudios que tiene, que hace de hermana aquí, ¿verdad? Compartiendo su conocimiento con personas como yo. Entonces, por eso menciono, lo pongo usted de ejemplo, esa humildad, hermano, ese reconocer que quizá en algún momento, como usted mencionó, algunos de los hermanos tienen algo que mostrar, usted tiene mucho que mostrarnos a nosotros, pero de eso se trata, hermano, y creo que a lo largo de este tiempo de pertenecer a la iglesia he comprendido eso, hermano, que en realidad hay personas que no tienen esa humildad, que solamente quieren crecer, como usted lo mencionó, para Poder. Por eso lo pongo usted como ejemplo, de manera un comentario de eso. Amén, amén, hermano. Muy bien, el aporte que da nuestro hermano. Sí, hermano, y encontramos hasta ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él
hace la mención de esa palabra que dice, yo siendo el pequeño de todos. Un gran hombre de Dios, hermano, y Pablo dice, yo siendo el pequeño de todos. Un hombre que fue llamado directamente de Cristo mismo, hermano. Pero él no se enalteció, sino que él dice, si alguien se quiere gloriar, gloriese en Cristo. Entonces, es muy diferente, ¿verdad?, la gloria del cristiano, hermano. El hombre en el mundo, hace, o allá por afuera, que no tiene conocimiento de Dios, va a hacer muchas cosas egoísmo, hermano. Él está haciendo un trabajo y si tuviera fulano vino acá y quiere que yo le enseñe, no, porque me va a quitar pan, que no va a hacer esto, y en fin, ¿no? Viene el egoísmo, ¿ves? Pero cosas, hermanos, dentro de la iglesia, es algo muy diferente para nosotros. Ojalá, hermano, que todos tuviésemos el mismo conocimiento, el mismo aprendizaje, la misma sabiduría y todo, hermano, que eso sería excelente en la iglesia. Amén. Y ese era el plan de Dios en los discípulos, hermano. Así mismo, hermano. Vamos a dar paso a nuestra hermana Gisela. Iba a comentar, pero el hermano mismo está curiosa. De primera de Corintios 19. Una pregunta, ¿qué pasa cuando uno ve personas que tienen mucho conocimiento, pero en la práctica entonces ves otra cosa? Es como le contesté al hermano, o sea, es un conocimiento vacío, es un conocimiento sin amor, y eso lo va a explicar el libro de Corintios, cuando él habla de que tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tienes amor, no tienes nada. Y bueno, de eso se pudiera hacer una clase también. Está ligado también con la sabiduría, que hay Sí. gente que tiene, porque según ellos lo aplican en sí mismos, a diferencia de lo que dice el hermano. Sí lo aplican en sí mismos, pero de repente en la vida tú ves que pasan cosas que no te quedan. Sí, sí, sí. Amén. La sabiduría también. Creo que la hermana María iba a dar un aporte. A mi hermano, iba a hacer un comentario, ya que lo tengo muy pequeño y más me tocó por lo menos lo más psicólogo, el tema de el niño que comía la comida. Cuando llegas allá, los psicólogos te dicen que tienes que trabajar el autoestima del niño. Todo positivo, todo bueno, todo el niño lo puede hacer, todo lo puede lograr. Esto es un aspecto también es humildad, porque siento que estamos hoy en día por este tanto hombres egocéntricos, porque ellos pueden hacer por todo, no todo lo hacen. Como en esta última vez pasa ese tanto de o de animar al niño, sino que le están enseñando a ese ego a escapar del mal. Sí, correcto. Sí. Eso que dice la hermana es muy importante, ¿no? O sea, hay que ser positivo pero realista, pues. Y también reconocer las capacidades del niño o de la persona como tal. O sea, no engañarle tampoco. Y una de las cosas que escuchaba de un pastor es que él dice que al niño hay que enseñarle desde niño que es un pecador. Porque entre más rápido él entiende que es un pecador, más rápido entiende que necesita de Cristo. A veces creemos que el niño es un angelito. No, el niño es un pecador. Ellos mienten, ellos te engañan, ellos te esconden cosas. Entonces ellos tienen desde muy niños que entender que necesitan de Cristo. Que a nivel espiritual son pecadores. Muy bien. Ampliando un poquito el comentario del hermano Armando, sí, hay iglesias que no te enseñan o no se preocupan por enseñarte. De hecho, hasta el año 1500 y tanto, la misa católica era una misa tridentina. ¿Qué quiere decir eso? Era una misa en latín. Entonces el sacerdote llegaba y comenzaba y hacía todo en latín. Y ustedes no entendían absolutamente nada. Hasta que llegó Martín Lutero con la Reforma y dijo no. Y más tarde la Iglesia Católica entonces decidió poner la misa en el lenguaje del pueblo. Y es por eso que usted muchas veces no siente que no aprende.
pero es justamente por esa forma tan litúrgica, tan mística, y no se preocupan por enseñar realmente a la comunidad laica. Hermano, y si yo detecto dentro de la iglesia ese sistema, ¿qué es lo adecuado? ¿Cómo hacer? O sea, ese sistema de que no practicas esto. Bueno, Ese conocimiento. o sea, hay dos caminos, o sea, intentar ver si se puede, y si no, salir huyendo, como han hecho muchas personas. Salir huyendo, porque si acuérdense, como vimos en una de las clases pasadas, la iglesia es un medio de salvación, y la iglesia debe procurar darle los mecanismos al oyente para que sea salvo, o para que conserve la salvación de acuerdo a las perspectivas que se tengan. Pero si no es un medio de salvación, entonces no es el lugar correcto. Usted tiene que sentir que usted aprende, que usted se edifica, que usted va creciendo, que al cabo de los meses y años usted es distinto. Y el maestro debe estar en la capacidad de poder transmitir su conocimiento. Muy bien, vamos a un último punto de manera rápida. La humildad en la edad es el tercer punto. Ya vimos lo material, ya vimos el conocimiento, ahora vamos a la edad. La edad, hermano, ha sido un talón de Aquiles, un obstáculo muchas veces para el desarrollo de las congregaciones. Muchas veces nos olvidamos, hermano, de los talentos, nos olvidamos del conocimiento y nos aferramos mucho a la edad. Vamos a leer 1 de Timoteo 4:12. 1 de Timoteo 4:12. Hermano, yo le voy a decir una Dele, hermana. a mí me dice, yo que hago una iglesia, que todo el mundo sabe leer, yo no sé nada. ¿Cuál es el resultado que quiero llevar allí para hacer, no digamos igual a ustedes, como ustedes todos saben, pero entonces yo reconozco. No es que yo estoy, yo entre a la ley de la comunidad. Nada más que lo que yo voy a escuchar, lo que yo dice, y lo que me queda, yo me siento que estoy morta, porque no estoy igual como Amén. Y yo le voy a contestar, hermano, con Romanos 10:17. Dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermana, en el primer siglo, muchas personas no sabían leer ni escribir. De hecho, básicamente los que sabían esto eran los escribas y los fariseos, que eran las personas más letradas. Pero aprendían la palabra de Dios, porque la fe, hermana, es por el oír. El oír. Y usted todos los domingos escucha la palabra de Dios, y por eso es que usted ha sufrido una transformación, ha mejorado mucho, pero es porque entra por el oído. Amén, amén. Sí, importante esto que ha dicho la hermana, y creo que son palabras necesarias para nosotros. Hermano, sí, ahora la hermana con esta pregunta me hace acordarme de un video, hermano, que veía, de algo que me llamó la atención, que lo mencioné en una ocasión aquí, hermano. Igual era, dice que de unos niños, unos nietos, que a la iglesia, la hermana venía a la iglesia y no sabía leer. Y los niños le preguntaban, abuela, ¿pero tú qué aprendes?
tú no sabes leer. Ujú. Y me llamó la atención, hermano, la atención, porque dice que el pastor llama a los nietos y le dice a los nietos: ve, busquen esa canasta rosa que está allí, una canasta de cuadritos, me cargaban, dice que pan, y van a echar 5 viajes de agua en esa canasta. Y empezaron ellos a cargar agua en la canasta, pero cuando llegaban a estar el pastor, no llevaban nada. La cosa es que los muchachos llevaron, y la abuela ahí sentada, llevaron 5 canastas de agua, pero cuando llegaban no llevaban nada. Y el pastor le dijo a los muchachos, dice el pastor, pero no traemos nada. Y le dice el pastor, le pregunta ahora: ¿cómo ustedes ven la canasta? Dice que los muchachos le dicen: la canasta sí la vemos limpia. Lo que pasa, hermano, y lo que quería decir ahí, hermano, es que no solamente para aprender la palabra de Dios hay que saber leer, sino que la palabra, hermano, tarde o temprano va a hacer trabajo internamente en el corazón del hombre. Y eso es lo que tú dijiste. La fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén, amén. No saber leer, no saber, pero hermano, la palabra de Dios va a hacer un trabajo en el corazón de nosotros. Sí, correcto, porque acuérdense que también cuando nos bautizamos recibimos al Espíritu Santo. Bien. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, hay un trabajo difícil de explicar que hace el Espíritu Santo por nosotros. Vamos a leer 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Había un problema, hermano, con Timoteo, porque Timoteo ya sabemos que era griego, ¿no? Y el entorno donde él estaba era griego. Entonces los griegos le daban mucha estima a los ancianos, a la vejez. Entonces dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Una de las cosas, hermanos, que a veces destruye la humildad es no reconocer a la juventud o no escuchar. Como yo soy el más viejo, ya yo no escucho, pero yo tengo mucho que aprender de personas tanto mayores como menores a mí. No hay que tener en poco la juventud. Y muchas veces hay personas que son fanáticos de esos maestros o predicadores que muchas veces son viejos, son ancianos, pero no son el mejor modelo a seguir. Y lo prefieren por encima de los jóvenes que están luchando para hacer crecer entonces la obra. Una de las cosas que quiero compartir es que cuando José fue vendido, ¿tenía cuántos? 17 años, hermano. Y él inicia ese proceso que ya todos conocemos en Egipto. Cuando David peleó con Goliat, una de las hazañas más grandes de la historia, ¿cuántos años tenía? Aproximadamente 17, se cree. Cuando Daniel es llevado cautivo a Babilonia, ¿cuántos años tenía? 17. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿cuántos años tenía? 30 años, hermano. Entonces yo, en la humildad, quiero transmitir, hermano, que usted debe escuchar a todas las personas. No cierre su oído si es un jovencito, si es un adolescente. Puede que en algo tenga razón. Y cuidado, vamos a preferir, hermano, a personas que no están, que tienen la edad, pero no están haciendo lo correcto, no son ejemplares en sus vidas, y los vamos a preferir por encima de personas que no tienen la edad, pero tienen el conocimiento, las ganas de trabajar. Cuidado con eso, hermano. Leemos un último versículo. Eclesiastés 4:13. Y alguien que lo lea, por favor. Eclesiastés 4:13. Dice:
muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite corrección. Amén. Ese versículo es muy bonito. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Si hay una persona que es duro darle consejo y que haga caso, es a medida que va avanzando la edad. No sé si es que nos volvemos sordos, tanto física como en términos de humildad. Pero dice que es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio. Hay que recibir consejos, hermanos, de todos. Escuchaba, hermano, a un pastor, al pastor Paul Washer. O sea, es una persona demasiado brillante en otras escalas. Pero él decía que los grandes hombres de la Biblia fallaron cuando estaban en una avanzada edad. Mire la fe que tenía David a los 17 y en el problema que se mete con Betsabé más adelante. Mire el caso de Abraham, en el problema que se mete también. Entonces él decía que él cada cierto tiempo iba donde el pastor de la iglesia, otro pastor, para recibir consejo. Porque él reconocía, siendo una persona tan brillante, que muchas veces la edad nos nubla el pensamiento, nos puede hacer sentir que somos más. Y entre más viejo, como poníamos el ejemplo delante, se va agrandando más a la persona. Pero cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Así que, hermanos, estos son los 3 puntos que traía para esta mañana: ser humilde en lo material, en el conocimiento y en la edad. Si hay alguien que puede cambiar las cosas, es la juventud, hermano, que se está levantando. Bien, ¿algún comentario o pregunta final, hermanos? Un comentario, hermano, que en una clase muy bonita, en la clase pasada dijo que el amor es fundamental para practicar la humildad. Y en la pregunta que ha hecho a través de la clase de hoy, me he dado cuenta que es lo primordial. O sea, cuando uno sabe que tiene un tipo de conocimiento, ya sea mínimo, ya sea hacer un arroz con huevo, ¿verdad? Cuando tú vas a enseñar a hacer ese arroz con huevo, no te sientes bien y tú lo haces con amor. Pero si no eres humilde, capaz y le dices la receta mal o como sea, ¿verdad? Porque no hay ese amor. Y es fundamental, sobre todo en un grupo como el de nosotros, en el cristiano. Cuando uno ve a un maestro ahí adelante y uno ve que ese maestro se preparó para enseñarnos, y uno ve que ese maestro o ese director de canto canta con ganas, o en la oración alaban a Dios y oran con unas ganas, uno se da cuenta de que esa persona puso todo el amor del mundo para enseñarnos, ¿verdad? Igual viceversa nosotros mostramos eso mismo al recibir desde acá, la atención que pongamos, los comentarios, la participación y todo, y estoy segura de que a través de todo eso nos practica la humildad, ¿verdad? Y puede ser humilde, joven, viejo. Ahora que me quedo con que la juventud no hay que tenerla un poco, pero la vejez también, ¿verdad? Porque de verdad los viejos, está viejo, se ponen tercos, ¿verdad? Pero igual tienen una experiencia, tienen un conocimiento que tal vez ya no es el mismo libro que nos están enseñando a nosotros de joven, pero igual tiene un valor incalculable. Amén. ¿Verdad? Entonces, desde lo de todos los puntos, si uno tiene amor para hacer las cosas, uno puede mostrar humildad en todo lo que uno hace. ¿Verdad? Cuando uno va al médico, yo soy de las personas que yo le digo a mi mamá, me gusta ese doctor.
Porque uno va y uno le dice, me lo explico, y calla él es Dios que el doctor te escucha y te habla con cariño. En cambio, y tiene conocimiento, ¿verdad? Y te puede decir esto es lo otro. Pero va donde otro que te dice, este es así, hasta, te llena la recetita y chao. ¿Verdad? No hace las cosas con amor. ¿Verdad? Así que me quedo con eso de que el amor es lo primordial para practicar la humildad. Y ser humilde es siempre ver a los demás superiores a uno, ¿verdad? Siempre hay que ver que uno siempre aprende. Y esté joven o esté viejo, como sea, siempre se aprende de los demás y siempre se pueden aprender las cosas buenas. Así que es muy bonita la enseñanza. Amén, amén, hermano. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final. Vamos a continuar el próximo domingo. No se lo pierda, hermano, porque vamos a ver algunas cosas más acerca de la humildad, esperando que pongamos en práctica lo aprendido en nuestras vidas, a ver los demás como superiores a uno y achicarse, porque realmente no somos nada frente a Dios. Gracias por todo y que el Señor los bendiga. Amén.